Bueno, muy bien. Vamos a realizar este video, esta clase, tal vez, eh, de introducción al seminario, donde vamos eh, a detallar aquellos aspectos más importantes, como la metodología, un poco de las condiciones de aprobación, aunque eso también está en el video y en el contrato pedagógico, que como les dije está en otro video, y también tienen el contrato para poder leer en el momento que a ustedes les parezca, pero también vamos a hablar un poquito de esas cuestiones. Eh, el calendario, ustedes, este PowerPoint que yo les estoy dejando acá, lo van a tener en el aula virtual. Después van a ver un video en donde hacemos un recorrido por el aula virtual para que no se pierdan. Pero ustedes, oprimiendo el botón acá, van a encontrar el cronograma del seminario, en donde van a encontrar que los sábados vamos a tener, perdón, los miércoles vamos a tener clase asincrónica, es decir, no va a haber una clase en vivo en donde ustedes se tengan que conectar. Y los sábados vamos a tener la clase presencial. En realidad, durante toda la semana va a haber contenido que ustedes, la idea es que por horario como ustedes habrán visto en el cronograma cuando se inscribieron, la materia tiene 3 horas los miércoles y 3 horas los sábados. Los miércoles es sincrónica, ¿no? En realidad ustedes van a tener toda la materia ya, todo el contenido de la materia, ya el 90, el 85% apenas comienza la, la cursada, van a tener todo. Y la idea es que a partir del lunes comiencen de alguna manera a trabajar los temas sincrónicos. Los temas sincrónicos son videos, PowerPoint, de diferentes bibliografías que hay que leer para llegar el sábado a la clase presencial. Ahora vamos a seguir avanzando un poquito más con eso. Entonces, estábamos acá, si no me equivoco. Estábamos en el calendario, que ustedes de este botón van a poder ir al calendario. Eh, Como dice acá, los sábados clase presencial, los miércoles nuevo contenido sincrónico, y comunicación con el docente durante toda la semana. La idea es que nos comuniquemos porque el curso va a ser muy, muy interactivo. Vamos a tener un grupo de WhatsApp, un link de WhatsApp para que ustedes se comuniquen. También vamos a ver de qué manera nos vamos a comunicar en ese WhatsApp para que no se haga muy complejo o muy desordenado la comunicación dentro del WhatsApp. Ya vamos a ver cómo nos manejamos con ese tema. Acá yo les coloqué por semana un objetivo, ¿sí? La semana 1 hay que formar los equipos docentes, la semana 2 la instalación de la máquina virtual o en la nube pública. Obviamente que si es el primer video que están viendo, ustedes se supone que no entienden de lo que les estoy diciendo, pero bueno, a medida que vayan viendo el contenido dentro de la cursada y nos vayamos juntando los sábados y tengamos conexiones durante la semana, ustedes van a ir entendiendo de qué se trata todo esto. Y la idea es que esto es una guía, una sugerencia. Ahora vamos a ver por qué, porque bueno, la, de alguna manera el sistema o la metodología es muy orientado hacia la práctica. Ya vamos a ver esto. Y la idea es que ustedes no se atrasen, ¿no? No se atrasen con los contenidos semana a semana. Si ustedes se atrasan, va a ser muy difícil poder llevar el seminario. No se asusten tampoco. Si se atrasan una semana, unos días, no va a pasar nada, pero no es lo ideal. La idea es que ustedes por semana puedan tener estos objetivos. Que no tiene sentido ahora por ahí, tal vez que le explique qué son cada uno porque va a ser muy engorroso y lo van a ir averiguando a medida que vayan eh, incorporando el contenido de la cursada. Pero sí tengan en cuenta que esto es una guía muy importante, tiene que ser una guía muy importante para ustedes. Metodología de trabajo se llama el giro a la práctica. Esta metodología implica implementar los siguientes conceptos. Situacionalidad, es decir, la pedagogía, el marco pedagógico, inclusive también lo que se denomina la interacción áulica, la conformación del aula, es muy situacional. ¿Qué significa esto? Bueno, esto al ser una cursada híbrida, vamos a tener un aula presencial, un aula donde nos vamos a ver las caras, pero también vamos a tener el aula
en el Moodle, ¿no? En el aula virtual, ¿no? Entonces va a haber una combinación de estas cuestiones y la idea es que el conocimiento se vaya desarrollando, se vaya incorporando en diferentes situaciones dentro de la práctica. Por eso es situacional. Eh, esta metodología implica interacciones sociales prefiguradas y reconfiguradas. Esto implica, bueno, tenemos acá una planificación, pero esta no va a ser estática, ¿no? Porque ¿qué implica? La práctica implica tener que a veces no siempre seguir una línea muy recta. Yo sé que esto a veces a los alumnos se le complica bastante, pero es un método, es una metodología de aprendizaje. Yo también fui alumno y siempre que nos colocan una trayectoria bien pautada, es mucho más confortable, ¿no? Que aquel tipo de organización tipo taller, o en este caso giro a la práctica, en donde se convierte todo un poquito más caótico. Pero por esa razón, esto existe, ¿no? Prefigurado existe, pero también existe lo reconfigurado, ¿no? Porque, por ejemplo, si ustedes la segunda semana no pueden instalar la máquina virtual, no significa que, bueno, eso puede ocurrir, ¿no? Porque es una instalación, es algo nuevo. Eso no implica que ya, listo, no pudieron aprobar el seminario o el aprendizaje se dificulta. No, no, bueno, se va juntando con la tercera semana, hay que reconfigurar todo. Aparecen afiliaciones, pertenencias y transformaciones. Esto implica un trabajo en grupo donde ustedes se van a afiliar. Es decir, la idea de afiliación es que aparece un grupo en estas 6 semanas que vamos a trabajar, 6 y media, en las que vamos a trabajar. Lo que ocurre es que ustedes se van a afiliar a un grupo y también va a tener una afiliación con y los docentes. Pero eso también va a implicar transformaciones en sus conocimientos, en su forma de trabajar con su compañero. Hay materialidad y construcción de nuevos sentidos. Materialidad implica el hecho de meterle mano. Nosotros vamos a trabajar sobre tecnologías que no las vamos a aprender de manera teórica. No va a haber una masterclass. La idea del giro a la práctica implica no colocar al docente como un sabio. Tampoco implica que el docente no tenga que saber nada, ¿no? Que todo el conocimiento se construye, sino que el docente transfiere, pero el alumno va aprendiendo a través de la materialidad. ¿Qué significa eso? Meterle mano. Por ejemplo, nuevamente, instalar una máquina virtual, perdón, instalar un sistema ER, ver las funcionalidades, es materialidad, más allá de que sea todo virtual. Es decir, ustedes tienen diferentes artefactos con los cuales van a trabajar, artefactos virtuales, en este caso, pero a través de la interacción que ustedes van a tener con la materialidad, se van a construir nuevos sentidos sobre la tecnología, ¿no? No significa esto que se va a construir conocimiento. Conocimiento de alguna manera, ahora vamos a ver en qué bases epistemológicas se basa todo esto. Pero el conocimiento, lo real, la idea de lo real, es algo que podemos pensar que existe en algún lugar, pero es complejo de acceder hacia él. Sin embargo, sobre esa realidad los individuos pueden configurar o construir diferentes sentidos, que no es lo mismo que construir una nueva realidad, ¿no? Hay una construcción de identidad, es decir, me construyo yo a través de esa interacción con lo material, con la tecnología. Todo esto tiene que ver con esta metodología epistemológica del giro a la práctica, ¿no? Aparecen otros conceptos como ontología, aprendizaje, enseñanza, actor-red. La ontología, ustedes saben, es el estudio de las cosas que son o deben ser, un aspecto muy filosófico. Lo que implica esto el giro a la práctica, en este caso con la tecnología, un aprendizaje, o sea, el giro a la práctica en pedagogía, sobre un aprendizaje con tecnología, implica, bueno, cómo me construyo yo como ser frente a lo tecnológico, ¿sí? Frente a los artefactos, ¿no? ¿Cómo me defino? Bueno, ¿quién soy yo frente a ello, ¿no? Cuando yo estoy con un celular, bueno, ¿quién soy yo? ¿Soy un usuario? Ser un usuario es construirte ontológicamente, es ser algo, ¿no? Bueno, acá va a haber una nueva construcción, porque ustedes ya no van a ser usuarios. La idea es que sean usuarios y de alguna manera desarrolladores de algún tipo de tecnología, ¿no? Entonces va a haber un cambio ontológico.
La diferencia entre aprendizaje y enseñanza, esto es muy importante. La enseñanza es la que imparte el docente, pero el aprendizaje va mucho más allá de la enseñanza, ¿no? El aprendizaje es todo aquello que pueda aprender el alumno con el docente o sin el docente. Esto implica, el giro a la práctica implica esto, ¿no? Aprender más de lo que te enseña el docente. Y el actor red implica también un poco lo que estábamos hablando, es un concepto muy interesante, acerca de que en una construcción de red, es decir, las redes de las que hablan estos autores que hablan de actor red tienen que ver la construcción entre humanos y no humanos, ¿no? Nosotros cuando interactuamos con la tecnología, por ejemplo, ahora en este momento, yo estoy interactuando con ustedes, en realidad estoy haciendo esto en un tiempo anterior al que ustedes lo ven, ¿no? Yo ahora estoy en las Toninas, estoy de vacaciones, estoy grabando esto, pero a través de una intermediación de algo no humano, que es la computadora, la internet, los servidores, el aula virtual, aparece una red en la cual ustedes un tiempo después van a poder ver de manera sincrónica, van a poder ver este video, ¿no? Es decir, ya la comunicación no es cara a cara, hay una red en el medio y esta red está entre humanos y no humanos, ¿no? Interesante lo del giro de la práctica porque el giro de la práctica implica trabajar en la práctica con diferentes artefactos, no solo la tecnología que tenemos que instalar, los servidores y los sistemas SERP en la nube, sino también aquellos artefactos con los que nos movemos diariamente. Por ejemplo, el celular para comunicarse con un compañero de ustedes en el WhatsApp, ¿no? A través del WhatsApp. Eso es la red, aparece un artefacto ahí en el medio. Y fíjense que las posibilidades que nos dan los artefactos de comunicarlos también involucran diferentes posibilidades de comunicación y de red y de eficiencia de la red, ¿no? Ese aparato, es decir, hay una nueva construcción de tipo estructural en términos de relaciones entre humanos que está atravesada por una red y esa red tiene actores humanos, tanto humanos como no humanos, ¿no? Esto lo vamos a seguir charlando si tenemos la oportunidad lo vamos a ver justamente en la práctica, todas estas cuestiones. Esta es una metodología que también se introdujo en las prácticas pedagógicas, pero también se introdujo también, hoy en día se utiliza mucho para toda la teoría económica que está basada en la innovación y la construcción de empresas, ¿no? Bueno, hay motivos ontológicos que dieron lugar al giro a la práctica. La ontología es a grandes rasgos el estudio del ser, en este sentido, otorga carácter de real o a lo analizado. Es decir, si algo no es, no puede ser real. Existe una gran discusión en este sentido sobre lo que es real o no dentro de la ciencia, ¿no? Los constructivistas, es decir, asignan que lo real es una construcción social, mientras que los positivistas entienden que la realidad existe independientemente de las interpretaciones. Una discusión muy vieja en epistemología, hoy en día aparece durante las últimas décadas sí apareció toda una epistemología postmoderna que implicaba la idea de que lo real no existía, inspirada mucho por el constructivismo. Pero hoy aparece lo que se denomina, hay un giro hacia la epistemología más crítica, ¿no? Un realismo crítico. Se podría expresarse que en medio de esta discusión aparece lo que se denomina el realismo crítico, que si bien toma las críticas del constructivismo o del posmodernismo, ¿no? O del postestructuralismo, y expresa que en la superficie se observan fenómenos interpretables, es decir, lo real aparece como, es decir, toma la crítica del constructivismo en donde, bueno, la idea es no te dejes guiar por lo que tus sentidos ven, ni por lo empírico, ni por los fenómenos interpretables que están en la superficie, porque en realidad existe una realidad, pero que esta es compleja de aprender, ¿no? De tomarla, que el humano la pueda atender, ¿no? Esta realidad es orgánica, es estructurada, dicen los que expresan este realismo crítico. Es decir, hay un realismo, pero no un realismo positivista, en donde se pensaba que el ser humano podía llegar a la verdad a través de la ciencia, sino que hay un realismo muy complejo. Esa realidad existe, pero es muy compleja, muy estructurada, muy compleja, orgánica, ¿no? Sistémica también se plantea.
Y acá también, entonces, en ese sentido, perdón, no me quiero adelantar, en ese sentido, esta nueva mirada epistemológica u ontológica de la realidad implica que esa realidad se aprende a través de la práctica, ¿no? Se construye a través de la práctica. Claro que, obviamente, que estos conceptos no son conceptos nuevos, sino que aparecen como lo que sí aparecen ya son bases teóricas más sólidas acerca de aquello que ya se conocía, ¿no? Que es decir, bueno, yo a través de la práctica puedo comprender un poco mejor la realidad, ¿no? Como les decía, esto también se utiliza para la innovación, para la construcción de empresas. Hay mucha bibliografía representada sobre este realismo crítico, pero los que son licenciados en administración tal vez conozcan, ¿no? A Nonaka y Taguchi, los tipos de conocimiento, ¿no? Que aparecen en la teoría de Nonaka y Taguchi, no solamente de ellos, sino que ellos lo explotan muy bien, en donde desarrollan un modelo en donde existen un conocimiento tácito y un conocimiento explícito. Se divide en esas dos características. El conocimiento se divide en tácito y explícito. El tácito es aquel conocimiento que tenemos incorporado pero no está codificado de alguna manera. Y el explícito es aquel que sí está en algún soporte material fuera del ser humano que posee el conocimiento. Por ejemplo, un manual paso a paso, una guía paso a paso, es un conocimiento que se encerró en un código determinado, ¿no? Y acá desarrollan un modelo, seguramente esto está en Google, lo pueden buscar, la idea no es hablar de modelo, pero está interesante cómo se construye conocimiento, lo que plantean Nonaka y Takeuchi, sobre la construcción de conocimiento dentro de la organización, en donde va de tácito a explícito, ¿no? El conocimiento se construye tácitamente, es decir, en la interacción, en la práctica, por eso el giro de la práctica, la idea de conocimiento también está muy dentro, es un elemento muy analizado dentro del giro de la práctica, en donde el conocimiento se va construyendo en la práctica con la interacción con la realidad, en la interacción con la naturaleza y con los artefactos, ¿no? Pero eso luego hay que socializarlo, de alguna manera hay que socializarlo, luego externalizarlo, luego combinarlo y luego internacionalizarlo. Y esto implica llevarlo de lo tácito a lo explícito. Es el modelo de Nonaka que nos explica esto, ¿no? Pero si alguno está interesado en esto, podemos charlarlo, les puedo dar alguna bibliografía. Pero la idea es esta, ¿no? Que se construye, y ven, Nonaka y Takeuchi están interesados en cómo se construye conocimiento en las empresas, o en las organizaciones, mejor dicho, ¿no? Fumagalli, que tiene otra perspectiva, es más bien un pensador más contemporáneo que Nonaka y Takeuchi, y que está dentro de lo que se denomina la economía relacionada con el capitalismo cognitivo. En ese sentido, Nonaka y Takeuchi hablan de la teoría, están dentro de la economía del conocimiento, se podría expresar, y no representan no tienen una mirada crítica sobre la forma en que se construye conocimiento en la actualidad, ¿no? Simplemente tiene una mirada más bien funcionalista, que significa, bueno, ¿cómo hago para utilizar el elemento conocimiento para explotarlo lo mejor posible en una empresa? En cambio, Fumagalli aparece porque, bueno, la idea de pensar a la economía del conocimiento como capitalismo cognitivo implica, ya dentro tiene supuestos como de acumulación capitalista, y obviamente, como algunos podrán advertir, proviene de una teoría marxista, ¿no? Y se existen determinados conocimientos que no podrían ser codificados, dice Fumagalli. Esto no lo dice Nonaka y Takeuchi. De esta visión, el conocimiento posee la siguiente trayectoria hacia la socialización. Primero, conocimiento personal, que es ese conocimiento tácito, luego social y por último, explícito o codificado. Para que un conocimiento personal sea socializado debe existir alta probabilidad de difusión y no debe ser muy profundo. En la medida que se pueda socializar, también se puede codificar. Aquellos conocimientos profundos, en este caso sistémicos, son difíciles de codificar y caracterizan al tipo de conocimiento tácito o propietario. La idea es que, ¿por qué les hablo de esto? Bueno, porque hay determinados conocimientos que no se pueden transmitir de manera explícita. Entiendo yo un poco más sobre la base de lo que explica Fumagalli, que se aprenden en la práctica, ¿no? Esto está recontra sabido, hay una frase que se las atribuye
a Confucio, pero no estoy seguro, pero está la frase es interesante, ¿no? Me lo explicaron, lo olvidé, lo vi, lo aprendí, lo entendí, perdón, lo vi, lo entendí y lo hice y lo aprendí, ¿no? Es decir, hay cosas que no se pueden eh, aprender si no es a través de la práctica. Por eso aparece esta idea del giro a la práctica, ¿no? Y este seminario va a tener esto, va a tener ves, totalmente un giro a la práctica donde se va a aprender todo en la práctica. Vamos a aprender qué es un servidor, vamos a aprender qué es una tecnología ERP, qué son los protocolos de Internet, cómo administrarlos, ¿no? Y cómo eso puede servir para una empresa, para el desarrollo de una empresa. En la práctica, simulando, ¿no? Obviamente no vamos a ir a sistemas súper complejos, pero sí vamos a hacer como pequeños simulacros, ¿no? De esa realidad. O no tan simulacros, pero lo vamos a ver en la práctica. No tiene sentido que eso se explique porque estaría de alguna manera entrando en alguna contradicción con lo que quiero, con la metodología. Que la metodología es que ustedes se topen con el conocimiento, ¿no? No que yo se lo siga o que un docente se lo siga y que ustedes lo aprendan de memoria. Aprendizaje está basado en tres elementos. El giro a la práctica, que es, por un lado, los alumnos y docentes, las prácticas y la praxis. La práctica y la praxis parecen dos cosas similares, pero la práctica tiene que ver con, y la praxis es diferente en el sentido que la praxis tiene una planificación y las prácticas tienen que ver con los que tal vez ustedes vieron, cultura organizacional, aquellas conductas, presunciones básicas, teoría en la práctica, algunos denominan, en donde uno las hace de manera inconsciente, ¿no? Uno va, hábitus también, desde la teoría de Bourdieu, la teoría sociológica de Bourdieu, ¿no? Esta idea de que uno adquiere determinados hábitos o presunciones básicas que no se cuestionan. Y también porque uno empieza a aprender esas rutinas, no es que uno no es que uno ya tiene incorporadas las rutinas, no. En el giro a la práctica empieza a construir esas rutinas. ¿Sí? Rutinas también es otro concepto de la economía del conocimiento. Bueno, en las últimas décadas, a partir de la década de 80 y 90, se empieza a estudiar las rutinas dentro de las organizaciones. Y la praxis tiene que ver con aquellas cosas más conscientes, las reuniones, la organización de calendarios. Y hay un proceso consciente de construcción de un calendario. Todo eso está construido, sobre esa base se construye el conocimiento y el giro de la práctica. Mientras escuchamos silbidos, autos que pasan y perros. Condiciones de aprobación, 80% de asistencia y tienen que aprobar un trabajo grupal y un trabajo individual. Eso lo van a ver en un video, o sea, van a ver en el contrato pedagógico donde están las condiciones de aprobación un poquito más desarrolladas, pero se los quería nombrar también acá para no olvidarme, sé que es algo importante para ustedes. Básicamente es el 80% de asistencia, es decir, creo que solo pueden faltar un sábado y tienen que aprobar un trabajo en grupo y un trabajo individual. El trabajo grupal, también esto está más desarrollado en ese, ¿no? Un grupo de no más de 5 alumnos, hay que instalar un ERP Odoo, ahora vamos a ver, en otro video van a ver qué es esta tecnología que nos ofrece Odoo, en la cual vamos a trabajar, y vamos a tener que suponer que cada grupo es una consultora y lo que van a hacer es generar en una empresa un proceso de digitalización, ¿no? Entonces, bueno, hay como que venderle, bueno, es decir, yo te instalo mi ERP en la práctica y bueno, todo el trabajo práctico de estas 6 semanas implica en aprender cómo instalarlo, aprender cómo se utiliza, ver las funcionalidades prácticas y luego en un último trabajo, en una entrega, el último sábado, en una entrega con un PowerPoint, o bien pueden grabar un video, eso lo eligen ustedes, ¿no? Acá está, ¿no? Este es un problema que hay que resolver como si fuesen una consultora, ¿no? Una empresa que no posee sistemas de gestión digitalizado, desea conocer las bondades de la digitalización y se acercan a nosotros con la intención de que le enseñemos el ERP que tenemos. Saben que tenemos un ERP, somos una consultora, tenemos un ERP, le tenemos que explicar, ¿no? El trabajo individual es un trabajo práctico, pero en realidad es un múltiple choice que van a hacer de su casa, en donde le van a tener alternativas. Por ejemplo, en este caso, el curso tiene también un poquito de aprendizaje de programación Python. Muchos de ustedes seguro lo conocerán. Y aquí hay un ejemplo
en donde se coloca una codificación de este estilo, ¿no? En estas dos, a ver si tengo acá lo pueden ver, estas dos líneas es un código de Python y ustedes tienen que, en este caso, eh, elegir la opción correcta, ¿no? La opción correcta. Y bueno, eso es lo que van a tener que hacer en el trabajo individual. Bueno, muy bien. Les pido que vean las condiciones de aprobación y también la mirada sistémica, que son videos interesantes para introducir antes de empezar a meter mano, que es lo más importante, que vean esos videos introductorios. Muy bien.